noches, bienvenidos a 8 Televisión, a este barómetro que vamos a presentar hoy sobre Alcalá de los Azules. En este martes 15 de mayo ya hemos presentado dos, ya empezó la ronda de barómetros la pasada semana aquí en 8 Televisión. Tuvimos el barómetro de Arcos de la Frontera con los resultados prácticamente iguales a los del año pasado, a los de 2015 en intención de voto para 2019. Después tuvimos también el barómetro de Vejer de la Frontera con unos resultados también muy similares a los de 2015, con poco desgaste del partido de gobierno, del Partido Popular, del PSOE en el caso de Arcos de la Frontera. Y hoy vamos a conocer los resultados, la situación, cuál es el pulso social de Alcalá de los Azules, pulso social y electoral de la localidad jandeña, y para ello estamos aquí pues con varios invitados que nos van a hablar de la realidad del municipio alcalaíno y, como siempre, con el director técnico del Instituto Insobel, que nos va a guiar por la encuesta, con Sebastián Castro. Sebastián Castro, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, en todos los barómetros que presentamos en 8 Televisión. Mucha gente seguro pendiente, atenta, porque Alcalá de los Azules tiene también mucho valor simbólico, sobre todo para el Partido Socialista. Tenemos aquí también a una periodista de Alcalá de los Azules, a una compañera que desempeña su labor actualmente en la capital gaditana, en Cádiz. Ana Alex, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julio. Muchas gracias por aceptar la invitación y venir a analizar la situación del que es tu pueblo, y que además no sé si está censado allí en Alcalá. Sí, censada, con lo cual legitimidad más que de sobra para hablar de la situación de Alcalá de los Azules. También tenemos aquí a un periodista con una dilatada trayectoria, muy brillante, periodista de investigación de la provincia de Cádiz, que tiene una perspectiva muy amplia de todos los focos de la provincia de Cádiz, y puede analizar perfectamente cualquier zona, cualquier ámbito, y por eso lo hemos traído aquí para hablar de Alcalá de los Azules, que además tiene mucha historia también el pueblo de Alcalá. Políticamente se puede contar mucho de ese pueblo. Tenemos aquí a Pepe Contreras. Pepe, muy buenas noches. Gracias, Julio, buenas noches por invitarme y gracias por la descripción geográfica, porque efectivamente ha sido un correcamino por la comarca. Desde luego, has estado en muchísimos medios y has cubierto muchísimas noticias de la provincia, así que es un lujo contar aquí con Pepe Contreras esta noche. Vamos a empezar el barómetro, como siempre lo hacemos, con los resultados de 2015 en Alcalá de los Azules. Sebastián, que ahí los tenemos, tenía 10 concejales el Partido Socialista, que ganó, arrasó, 2 el Partido Popular y 1 Izquierda Unida. Recordemos que venía de un mandato en el que hubo una pinza. El Partido Popular había pactado con Izquierda Unida. Bueno, pues eso parece que fue castigado, porque Javier Pizarro, el candidato del Partido Socialista, arrasó, obtuvo mayoría absolutísima en la localidad, y fueron unos resultados, no sé qué, sin más o menos esperados, Ana y Pepe, aquellos que se cosecharon en 2015. Sí, fueron unos resultados esperados, quizá no con una mayoría tan amplia, pero es cierto que entre la ciudadanía había un descontento general, porque fue un pacto, el del PP Izquierda Unida, que desde el principio no tuvo ningún sentido, y que además, a medida que fue avanzando el tiempo, lo tuvo aún menos, porque la sensación que había es que la gestión no estaba siendo buena, y que además un poco se reducía todo a un interés económico por ambas partes. Entonces, pues eso dio lugar a que el Partido Socialista obtuviera un buen resultado, creo que además mucho mejor de lo que ellos mismos esperaban. Se unió el voto de convicción con el voto de castigo, ¿no, Pepe, en aquella ocasión? El voto de castigo por un pacto absolutamente antinatura, por un pacto además que tenía múltiples lazos, y algunos de ellos económicos muy importantes, pero sobre todo por una mala gestión. Es decir, porque si lo que pretendían el PP de Izquierda Unida era dar un ejemplo de que incluso siendo antagónicos podían gestionar por el bien de Alcalá de los Azules, pues quedaron hechos unos zorros sus pretensiones, ¿no? Y yo creo que Javier Pizarro ha administrado muy bien toda esa gestión pésima que hicieron estos dos partidos, y cuyas dos ejecutivas, en los respectivos momentos en los que llegan al pacto, hicieron oídos sordos y dejaron cínicamente de que ellos pactaran y que llegaran a un acuerdo en Alcalá de los Azules. Todo porque tenía un gran simbolismo quitarle a los socialistas el bastión de Alcalá y el sitio donde han nacido muchos y honrados trabajadores y luchadores por la libertad. Dicho un poco sin cinismo, dicho de verdad, con corazón. Un histórico feudo del Partido Socialista, ¿verdad?, que tenía mucha carga simbólica. Vamos con los datos de la encuesta, Sebastián, que se ha realizado. Sí, con un censo electoral a fecha de 1 de marzo de 4.341 personas, se han realizado 400 entrevistas. Sí es verdad que, lo comento en algunas ocasiones, es muy importante esta cifra de 400 entrevistas
independientemente del número del censo, ya que da un margen de error bastante fiable en este caso del 4,7% para datos totales. Un censo de más de 4.000 personas y 400 entrevistas. Vamos, que una de cada 10 personas de Alcalá de los Azules ha sido entrevistada por Isabel para hacerle esta encuesta y ha contestado. Ana, no te han llamado, pero porque has tenido suerte, ¿eh? Bueno, porque estaba aquí en Cádiz seguramente y han sido presenciales. Te has escapado. Bueno, vamos con la primera de las gráficas. Vamos a ir entrando en materia con esta encuesta que ha preparado Isabel para 8 Televisión. ¿Cómo calificaría en general la situación en la que se encuentra Alcalá de los Azules? Sebastián, esa era la pregunta. Sí, lo comentamos con anterioridad en otros barómetros. Es la primera pregunta a la que situamos al encuestado, sobre todo para entrar en la dinámica de lo que es una encuesta y después en profundidad en los temas más candentes de la misma. En general se puede constatar que actualmente la situación de Alcalá es una situación estable. Podemos denominarla como estabilidad, ya que más del 60% considera que es muy buena la situación de su municipio. Esta pregunta que suele ser la piedra de toque para comenzar la encuesta y que pregunta, bueno, sin límites temporales, sin enmarcarlo en un espacio temporal o en un determinado mandato, cómo es la situación del pueblo, cómo es la situación de Alcalá. Y como decía Sebastián, es una situación bastante estable a juicio de los resultados, porque más del 93% dice que es buena, muy buena o regular, es decir, que no creen que la situación del municipio sea mala. Esto también tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no?, que tengan los propios alcalaínos respecto a su municipio, qué es lo que quieren que sea y demás. Bueno, yo creo que Alcalá es un municipio en el que se tiene una vida agradable. Allí se vive bastante bien, los resultados de empleo también han mejorado en estos años. Yo creo que al final es lo que tú dices, que la gente ve cubiertas sus expectativas y siente que en el municipio se desarrolla todo correctamente y que además las oportunidades que tienen para desarrollar allí un futuro pues van mejorando. A mí me gusta mucho el perfil de WhatsApp que tiene Javi Pizarro, el alcalde, porque si lo habéis visto y si no yo lo cuento, pues aparece él vestido con el uniforme de bombero del Infoca, y yo creo que le podemos aplicar perfectamente. Él ha apagado un incendio, el incendio es el desastre de la gestión, y ahora tiene una serie de proyectos que la gente sabe que está en marcha. Es un pueblo pequeño, en las poblaciones pequeñas todo se sabe, y se sabe si el municipio avanza o no, y esos proyectos yo creo que han creado expectativas, proyectos como la residencia de ancianos que está en marcha. El tema del polígono industrial creo que es un asunto que tienen que resolver, pero que creo que está en vías de resolución también. Y la verdad es que son 3 o 4 cosas más la ayuda inestimable de la Diputación, que con lo del superávit dedicado a los municipios les ha dado oxígeno a un montón de municipios, y eso ha sido muy importante, porque no hay muchas fuentes de ingresos en las poblaciones. Y coincido contigo, se vive muy bien en Alcalá, se come muy bien y hay muy buena gente. Y en general la situación del municipio dicen que es buena. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, vamos a ir avanzando. Sebastián, la siguiente gráfica en la que ya introducimos una variable como es el recuerdo de voto, en esa misma pregunta. Nosotros siempre al final del cuestionario utilizamos la pregunta de a qué partido político votó en las últimas elecciones municipales. Esa pregunta nos sirve básicamente para 2 cuestiones. Una primera es cruzarla con las diferentes cuestiones que se le pregunta al encuestado. En este caso vemos claramente cómo son los votantes del Partido Socialista los que consideran que la situación del municipio se encuentra mucho mejor, y los más críticos en este caso son los votantes de Izquierda Unida, los que consideran que el municipio no se encuentra en buenas condiciones. Ahí lo vemos, como efectivamente sorprende que el nivel de crítica lo concentre sobre todo Izquierda Unida, y que por ejemplo más de la mitad de los votantes del Partido Popular en las pasadas elecciones opine que la situación del municipio es buena, es decir, sin introducir ningún hilo político en la pregunta. Sí. La verdad es que los votantes del Partido Popular en las últimas elecciones en Alcalá piensan que la situación del municipio es buena. Izquierda Unida, que agrupa un poco al voto quizás más joven en el municipio, ¿o creéis que está todo mezclado en cuanto a generación y voto? Bueno, yo creo que Izquierda Unida históricamente ha sido la oposición más dura que ha habido en Alcalá, han sido siempre muy críticos.
su portavoz siempre ha dado muchas lecciones cuando era concejal y demás, y después cuando llegó al equipo de gobierno en coalición con el PP, pues fue una gran decepción porque la gestión, como ya se ha dicho anteriormente, fue prácticamente nula. Entonces se une tanto esa crítica a lo largo de los años, que además se reflejaba en unos panfletos que salían mensualmente, de los que ya en esta legislatura no se sabe nada, porque han desaparecido han desterrado esa forma de... completamente, claro, porque se dedicaron a prometer mucho durante muchos años, a criticar mucho, y después cuando llegó su turno demostraron que todo era un bluff y que realmente no habían sido capaces de gestionar. Y con respecto a la opinión de los votantes del PP de que la gestión está siendo buena, yo creo que la clave también está en que Javier Pizarro y su equipo realmente se les ve como un equipo que gobierna para todos, o sea que es alcalde del pueblo más allá de su voto, no es un alcalde para los votantes socialistas. Hombre, yo creo que aparte de eso también se ha vuelto a ganar un poco el orgullo de los socialistas de volver a recuperar su plaza, y no está mal también tener contenta a la clientela. Entonces, pues los militantes del PSOE están contentos con la gestión de Pizarro, eso es muy importante, pero yo creo que ha devuelto al pueblo, y él incluso a nivel de la comarca de la Janda, a mi modo de ver, creo que podría tener un protagonismo superior si lo deseara, porque reúne el perfil de una generación nueva, de políticos nuevos, y yo creo que podría hacerlo. Sin embargo, se mantiene en su pueblo, se mantiene en sus cuestiones y procura tener su patio bien recogido, limpio, preparado y los proyectos en marcha. Pero yo creo que es muy importante recuperar la ilusión del PSOE de recuperar Alcalá, y la han recuperado. En general, poco nivel de crítica a la gestión realizada en el ayuntamiento, y vamos con la siguiente pregunta, en la que ya empezamos a introducir conceptos, ¿no, Sebastián, en la encuesta? Sí, se introducen ya conceptos que tienen un matiz más ideológico, ya que el concepto ayuntamiento, el concepto alcalde, ya tiene connotaciones políticas. En este caso, a diferencia que pasó en otros municipios que ya habíamos analizado, no existe ese desgaste por parte de... A la hora de introducir esos conceptos. Cuando se preguntaba de manera genérica la situación del municipio, tenía unos porcentajes que son casi similares a cuando se pregunta por el ayuntamiento y por el alcalde. Y por el mandato en concreto, es decir, se introduce el concepto del ayuntamiento, y también desde las pasadas elecciones municipales, es decir, se está analizando el mandato, y como vemos los resultados, más de un 65% de los alcalinos dice que es buena o muy buena la gestión que está realizando el ayuntamiento. Gestión que, como siempre decimos aquí, en los municipios pequeños, y Alcalá es un municipio pequeño, el ayuntamiento tiene poco margen de maniobra, ¿no?, a la hora de la gestión municipal. Tiene que apoyarse mucho en otras instituciones, y realmente lo que la gestión municipal es rutina, pero sin demasiadas pretensiones. Sobre todo porque tiene pocos ingresos y muchas competencias. Como nunca se ha abordado, y llevamos hablando, creo que la última vez, hace 4 años, de la reforma del pacto local. El pacto local es el pacto de la vergüenza, ningún partido es capaz de afrontarlo, y los municipios necesitarían asegurar otra fuente de ingresos que hasta ahora no tienen. Porque ¿de qué vive un pueblo como Alcalá? Pues de la licencia de construcción no, porque la construcción se paralizó. De cuestiones como la agricultura sí, porque es un entorno agrícola, que del tema del turismo espera poder tener más ingresos, pero son muy pocas vías. Yo creo que cuando se aseguren las fuentes de ingresos de los municipios, por eso le digo que al principio la decisión de la Diputación de aportar planes de empleo, eso ha dado mucha vida. Meter allí 60, 100, 80, 90 empleos pone en marcha, pone en funcionamiento y en revolución el pueblo, ¿no? Pero están muy preocupados los alcaldes con toda esta situación. Están muy preocupados. Un alto porcentaje también del empleo que asegura la Diputación con ese tipo de programas. Una de las instituciones en las que más se apoya este tipo de municipios, ¿no? Sí, yo creo que también la clave de la gestión y de que se califique en un porcentaje tan alto como muy buena o buena, también está en el hecho de que es un equipo joven, con muchas ganas, con ideas muy novedosas, caras nuevas también, que además son de Alcalá, entonces conocen muy bien cuáles son las necesidades del municipio. Gran clave esa, Entonces han entrado con muchísimas ganas y con un programa realista que, según me comentaban, han sido capaces de cumplir casi en su totalidad.
Introducimos la variable de recuerdo de votos en esta misma pregunta, Sebastián. Sí, y bueno, se repite el grupo crítico entre los votantes de Izquierda Unida. Sí es verdad que se matiza un poquito más cuando se ha introducido la gestión de ayuntamiento y alcalde, pero sí se ve como se visualiza como son los votantes en 2015 de Izquierda Unida los que son algo más críticos con la gestión del ayuntamiento. Desde luego Izquierda Unida, porque si algo sorprende en esta gráfica es que hay más votantes del Partido Popular que consideran, en porcentaje, que consideran que ha sido buena la gestión del ayuntamiento que del Partido Socialista. Es decir, el Partido Popular prácticamente no tiene nivel de crítica. Vemos como es un 0% el número de votantes del Partido Popular en las elecciones de 2015 que considera que ha sido mala, muy mala la gestión del ayuntamiento. Quería preguntar, ¿sabéis más o menos cuál es la situación del Partido Popular en el municipio? Porque esto evidentemente es llamativo, que el Partido Popular, ahí no, los votantes del Partido Popular reduzcan al mínimo su nivel de crítica. Ocurre lo mismo que comentaba antes con Izquierda Unida. Desde que terminó ese pacto de las anteriores elecciones, prácticamente han desaparecido como oposición. Y bueno, yo creo que eso se refleja en estos resultados. Los votantes del Partido Popular no se sienten identificados con el proyecto de su partido en Alcalá. De hecho, según tengo entendido, a día de hoy ni siquiera está claro quién va a ser el candidato. Ha hecho también daño la pinza al propio Partido Popular dentro del interno. Esa es la imagen que parece que... Pero bueno, que en la penitencia está el castigo. Es decir, fueron las ejecutivas de los dos partidos, de Izquierda Unida y del PP, las que aprobaron, o mejor dicho, las que se dieron la vuelta y dejaron que sus militantes pastaran allí. El resultado lo que deja claro es que el PP está haciendo mal la digestión de eso, y que eso le está provocando ardores de estómago a unos y a otros. Y coincido también en que el nivel de crítica no es muy elevado, porque yo creo que en el electorado del PP hay gente sensata que no puede discutir que las cosas se están haciendo bien, porque claro, en los pueblos es muy difícil ocultar que las cosas se hacen mal o bien, porque están mucho más cerca, pues están más a la mano, por decirlo así. No sé si me explico. También creo que ellos fueron los primeros decepcionados con la gestión del alcalde de su partido. Sí, el liderazgo que tomaron no fue precisamente el más apropiado, y la trazabilidad de lo que fue su gestión tiene muchos altibajos. De eso habría que hablar largo y tendido. Mucho personalismo que hay en este tipo de municipios a la hora de votar, y precisamente sobre ese eje gira la siguiente pregunta, Sebastián. Sí, ya se pregunta exactamente sobre la figura del alcalde, que sale reforzada en cuanto a lo que a la gestión suya se refiere. Me voy a poner yo en el lado de resaltar algunos aspectos negativos, y se constata que sí es verdad que hay un gran alto porcentaje que valora su gestión de manera positiva, pero hay un 20% que lo considera que es regular, y un 12% que lo considera mala o muy mala. Podríamos aglutinar ese 33% de gente descontenta. Cierto descontento con la gestión del alcalde, con ya la imagen de Javier Pizarro apareciendo en las mentes de las personas cuando se le hace esta pregunta. ¿Cómo ha sido Javier Pizarro como alcalde desde clave más personal? ¿Cuáles han sido las claves positivas, las claves negativas de Javier Pizarro en este mandato? Y si también juega el nombre y el peso que ha tenido su padre en el partido. Bueno, yo creo que Javier Pizarro tiene una personalidad propia en el municipio, pero no ahora que es alcalde, sino desde siempre. Él siempre ha sido una persona muy conocida, que además ha estado comprometido con el mundo del carnaval, de la Semana Santa, incluso de más joven, que vivían aquí en Cádiz. Él siempre quería estar en Alcalá, y entonces más allá de su padre, que está claro que es Luis Pizarro y que ha sido un político muy importante en nuestro país, en Alcalá, ya le digo, Javier Pizarro tiene un peso propio, y después como alcalde yo creo que su clave principal es que es una persona muy cercana, y que los ciudadanos sienten que pueden acudir a él y hablarle como uno más. Es decir, no existe esa barrera porque es el alcalde o es una autoridad, sino que lo ven como a uno más, y creo que eso es muy importante en política y sobre todo en los pueblos. Lo que me cuentan es que hay falta de tiempo en la gestión del alcalde para estar más cerca de los ciudadanos, porque la comunicación tiene que ser una comunicación bidireccional, presencial, de hablar con la gente,
y es muy complicado a veces para los alcaldes de las poblaciones pequeñas establecer canales de comunicación fluidos para contar lo que se está haciendo, para explicar lo que se está haciendo. Y yo creo que en ese tema se podía ahondar mucho más en la participación y en la explicación de la gestión. Algo me contaban ayer a los vecinos, estuve por allí dando una vuelta y algunos buenos amigos que tengo me decían: Pepe, bien, pero ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué no se discute más? ¿Por qué no se habla más? ¿Por qué no se participa más? Que no sé si coincides con eso, tú que conoces bien el pueblo, pero creo que la gente se queja de que no hay la comunicación fluida posible y que les gustaría participar más en los procesos de decisión de las cosas que se hacen en el pueblo. Tengo entendido que hace poco se ha hecho además un proceso participativo de presupuestos y demás, pero bueno, si es el sentir general, pues tendrán que mirar eso e intentar mejorarlo. No es que haya una encuesta tan buena como la que estamos viendo, pero la impresión que hay con algunos amigos y gente diversa es que yo creo que faltan tiempo y yo creo que además le dedican mucho tiempo a la gestión, Javier. Introducimos el recuerdo de voto en esta misma pregunta sobre el alcalde. Sí, bueno, se vuelve a constatar que los votantes de Izquierda Unida son muy críticos con el actual alcalde, pero sí bien es cierto que entre los votantes socialistas lo tienen clarísimo que su líder y su candidato va a ser Javier Pizarro, y si por ello fuese, vamos, lo firmarían. Desde luego. Sería casi vitalicio si lo propusieran ahora. La verdad es que es indiscutible el liderazgo de Javier Pizarro dentro ya de clave interna del propio partido. Sí, él es además el secretario general de la agrupación local en Alcalá y bueno, tiene un respaldo casi absoluto del electorado. Creo que aquí juega la misma clave que hemos comentado anteriormente. Como secretario general también es una persona cercana, que está a disposición de los militantes y que se involucra mucho en la agrupación. Yo quisiera hacer un inciso y decir que a veces todo el tema de los pizarros, el pizarrismo, el clan de Alcalá, hay gente que lo ha utilizado de forma peyorativa, incluso en la prensa muchas veces ha habido informaciones que no han sido del todo agradables para su familia, pero lo que ha hecho Luis Pizarro, su padre, ha sido ganar elecciones una detrás de otra. Ha sido un excelente fontanero, nunca mejor dicho, en todos los sentidos. Y yo creo que Javier, un digno heredero de la gestión de su padre y de la tradición familiar de ganar elecciones. Porque no es que estemos en plan positivo nosotros y tú en plan negativo resaltando los temas. Es que es difícil resaltar algo negativo de la gestión que está haciendo. Yo creo que lo está haciendo bien. Cuando lo hacen bien las personas, hay que decirlo. Vamos a la siguiente gráfica, Sebastián. Ya se habla de evolución. Sí, se pregunta exactamente con perspectiva a años anteriores. En este caso, más del 50% considera que la evolución ha ido mejor. Eso es mejorable, ¿no? Que es positivo, está mejor, dice más de un 50%, que está igual, un 32%, como decimos, también aquí choca con el margen de maniobra que tiene el municipio, porque las inversiones no pueden ser excesivas en un municipio, y tampoco sé cuáles han sido los proyectos quizás más grandes, más ostentosos del gobierno de Javier Pizarro, que creo que ha huido un poco de esa línea que se venía antes de la crisis hablando mucho de proyectos faraónicos, y creo que ahora se está huyendo, las nuevas generaciones que están entrando en las alcaldías están huyendo un poco de esa línea y se centran un poco más en mejorar, en perfilar mejor la rutina del día a día, el servicio que tiene en ventanilla el ciudadano. Sí, tenemos también que recordar que cuando llegaron a gestionar el ayuntamiento encontraron que lo que había dejado el pacto anterior era a los empleados públicos sin cobrar 2 nóminas y los proveedores prácticamente sin querer servir al ayuntamiento porque tardaban muchísimo en cobrar. Entonces lo más inmediato fue resolver esa situación. Y una vez que eso estuvo resuelto, pues sí que se han hecho determinados proyectos que son importantes para el municipio, como el nuevo centro de servicios sociales o el arreglo de la calle Río Verde, que es una de las vías estratégicas de entrada al pueblo, y también se le ha dado un impulso importante al turismo. Yo creo que el gran reto que tiene ahora mismo es el reto industrial, del polígono industrial. Porque, bueno, sin entrar en detalle de lo que supuso la Palmosa y la Palmosa 2 también, con todo lo que tiene detrás, a otros niveles incluso judiciales, el empantanamiento de esa historia ha frenado la instalación de industrias, de buenas industrias, en un sitio que además es estratégico, porque es una autovía, es un punto muy neurálgico, un punto logístico que puede ser importante. Yo creo que él está ahora enfrascado en la ubicación en otro lugar, creo, Alex, ¿no?,
de otro polígono industrial. Sí. Y yo creo que ahí es donde va a centrar gran parte de su esfuerzo. Y Alcalá necesita industria, pero a ver qué tipo de industria también. A la vuelta de publicidad, vamos a ir a una pausa publicitaria. A la vuelta de publicidad vamos a diseccionar esa gestión municipal en distintos aspectos, en distintas áreas, y vamos a ver lo que piensan los alcalainos de ello, y vamos a hablar de los proyectos que apuntaba Pepe Contreras también en la localidad. A la vuelta de publicidad seguimos con el barómetro de Alcalá de los Azules.